el mundo te daba la espalda, lo más importante era decir, espero poder ver a mi madre un día más con vida. Entonces, como la vida es así, somos expertos en hacer estrategias para otras cosas, pero no para nuestra propia vida. Tuve un día la oportunidad de aferrarme al baile, entonces la gente me decía, y ahora está bailando, va a ser ingeniero químico y va a ser el mejor ingeniero químico del mundo y era su sueño. Y ahora quiere bailar no sirve para nada, los ingenieros no bailan, los hombres no bailan. Y a veces alguien le da miedo decir, quiero ser el mejor del mundo. Decirte a ti mismo que si potencias una o te enfocas en un proyecto en una, no le estás fallando a lo otro. No es solo un baile o una forma de hacer los pasos, un paso por paso, sino hay un trasfondo cultural. Pero para ser un embajador de ese estilo caleño, tengo que aprender, formarme, seguir creciendo, que sea esa luz proyectándose en el baile, y para mí eso es ganar. Yo sé que hay infinitos bailarines mejores que yo en su técnica, en todo lo que hacen, y eso lo tengo infinitamente claro. Hay algo que yo sé que yo tengo muy claro cuando bailo, y es que yo bailo con todo mi corazón. Y cuando yo trabajo desde el propósito, todo lo que hago tiene un impacto mayor. Y viajé por todo Colombia tocando la vida de las personas, usando el baile como herramienta de transformación organizacional, y llevé ese proyecto desde el propósito y usé el baile como lenguaje para trabajar con toda la primera línea de salud de ese país. En pandemia me acuerdo que ayudé a varias escuelas a hacer los temas de bioseguridad para que ellos pudieran abrir sus escuelas, y lo cambiaba por clases virtuales. Entonces, en algún momento pensaba que ese iba a ser el camino de mi vida, laureada en temas nucleares, y yo dije, eso va a ser, porque la gente dice, no, es que eres profesional en ingeniería química, eso es más importante que bailar, y sería lo más desagradecido de mi vida, porque bailar a mí me permitió ser ingeniero. Si alguien me pregunta cuál es el pilar, el baile es el pilar de mi vida, y aún sin tener que comer lo que fuera, yo llegaba y con eso trabajaba, y decía, bueno, con esto puedo pagar mi universidad. Y comencé a darme cuenta que ese baile comenzó a convertirse en la motivación de mi madre para volverse a parar, porque también muchas veces los padres dejan muchos sueños o dejan de hacer muchas cosas en la vida. Tuve la fortuna de en algún momento conocer a un profesor que siempre me dijo que era importante en el lugar donde uno viviera, vivir la vida como un turista. Nunca voy a olvidar que mi madre nos había tenido que dejar fuera de casa unos días, que es algo muy difícil para una madre, y el día que nos fue a recoger ella dijo algo que nunca se me olvidó, y nos dijo, abrazó a mi hermana, nos abrazó y nos dijo, de ahora en adelante vamos a bailar juntos toda la vida. ¿Te imaginas poder pagar tu carrera universitaria dando clases de baile en una ciudad distinta a la que te vio nacer? Esa es la historia de Carlos Daniel Tello, un bailarín caleño de salsa caleña, apasionado por su ciudad y por el género que heredó de su madre, quien al contraer una enfermedad autoinmune no pudo seguir trabajando, y él junto con su hermano decidieron que bailar iba a ser su forma de sostenerse. Desde entonces Daniel se ha dedicado en Bogotá a su carrera como ingeniero químico, a su maestría en gerencia de calidad y a su baile, que además de trofeos le ha permitido viajar por toda Latinoamérica para presentarse, dar clases e inspirar a otros gracias a su formación como coach organizacional. Hoy Daniel cuenta con un proyecto que une todos sus talentos en una empresa que se dedica a enseñar liderazgo y estrategia a través de la humanización y el propósito a través del baile. Una iniciativa que le ha permitido trabajar con grandes empresas en la capital, y también le ha permitido acceder a distintas comunidades vulnerables en otros sectores del país. En este episodio Daniel nos habla del espíritu viajero que lo acompaña, que le ha permitido ver con curiosidad y humildad todos los destinos que ha conocido, lo que significó para él ver a su mamá emigrar para mejorar su salud, y la constancia que ha tenido él para convertirse en un exponente de la salsa caleña a nivel profesional en una ciudad tan competida como Cali, de la mano de los mejores referentes de su ciudad. Te dejo con el episodio con Daniel Tello, que grabamos a los pies de Monserrate en Bogotá, bailando juntos al son que nos toque. Pero eres de Cali. Yo soy de Cali, pero bueno, en realidad es que todo el tema dancístico o todo lo que he hecho también en baile fue aquí en Bogotá. Yo soy de Cali, crecí en Cali, pero hace muchos años vivo aquí en Bogotá, entonces por eso le estoy tan agradecido, y también me considero de esta ciudad, que no es una ciudad tan fácil, pero sí es una ciudad con muchas oportunidades, que te abre las puertas y te permite desarrollarte, así que le agradezco mucho también a Bogotá. Me estabas contando que tu mamá también es migrante. Mi madre es migrante y tengo una relación en ese sentido muy bonita, porque incluso mis padres se conocieron de esa manera. Mi padre es ecuatoriano y se conoció con mi madre en Cali. Hoy en día volvió a Ecuador después de muchas idas y venidas, y mi madre por temas de salud, ella tuvo una enfermedad muy compleja que nos cambió mucho la vida, tuvo que viajar a Chile por temas de salud y hacer una nueva vida, y bueno, hoy en día es un milagro de vida porque con todo lo que eso conlleva, tú sabes lo que conlleva migrar,
pues obviamente luchando obviamente con la oportunidad de querer vivir, pues hoy en día es un milagro, hoy en día corre, salta, baila. Ella fue quien me enseñó a mí a bailar desde chiquito y hoy en día puedo volver a bailar. Cuando estaba aquí no lo podía hacer, estaba en cama, así que hoy poder verla y verla bailar, correr, saltar es maravilloso. Generalmente en los países donde hay más migración son los hijos los que nos vamos de casa y tú te quedaste. Mira que es algo muy, muy divertido porque cuando mi madre se fue a Chile, yo había tenido la oportunidad de ir antes y ella le salió la oportunidad, se lo recomendaron. Ella también conoció a alguien y fue como una unión de ese amor. Y yo le decía a mi madre, fue un proceso muy divertido porque normalmente los padres siempre te sueltan a ti, ¿no? Nosotros obviamente estábamos entre pequeños y grandes, mis hermanos estaban pequeños terminando colegio, yo casi empezando universidad. Y tenía un hermano pequeño y para mi madre era impensado, pues como madre que hacía familia, decir me voy. Pero en ese caso fuimos nosotros los que soltamos a mi madre. Recuerdo mucho que nos sentamos con ella y le dije a mi madre, madre, y con mi hermanito, le dijimos, madre, tú has hecho todo por nosotros, o sea, nos has dado todo, nosotros no estaríamos aquí, has sacrificado tu salud por darnos una vida, un proyecto de vida, un sueño, independientemente de todo lo que falte, que no sabemos cómo se va a pagar la universidad, cómo vamos a comer, cómo vamos a vivir, nosotros hoy te soltamos a ti porque nos has dado las herramientas para pensar en que de alguna manera vamos a sobrevivir en esta ciudad, que es una ciudad loquísima, pero nosotros te queremos ver bien y con vida. Y eso para mi madre fue muy duro porque fuimos nosotros las que la soltamos y no es una ciudad que tú estés a un vuelo, sino son casi 2 vuelos o a veces un vuelo y tierra. Incluso las primeras veces que fui a visitarla me iba por tierra y viajaba por todo el continente visitando, parando, conociendo, pero todo con el afán de llegar a abrazar a mi madre y decirle que había valido la pena. Así que bien, muchas veces los padres dejan muchos sueños o dejan de hacer muchas cosas en la vida y a veces uno no es tan consciente de eso por uno, ¿no? Y es una manera de agradecer también a mamá de que ella nos dio todo y que yo no estaría aquí incluso sentado contigo si no hubiera sido por todo lo que ella sacrificó, incluyendo su salud también para darnos un proyecto y un sueño de vida. Sí, en estos días estaba viendo una entrevista en un podcast que decía que había una persona que entrevistaban, que era una persona que, bueno, era terapeuta y todo, pero ella decía que ella acompañaba a la gente a morir y que era un proceso de ir soltando cosas que te ataban a la vida. Pero después dijo que era el proceso muy parecido a la vida, cuando el bebé se aferra a la panza, sí, que le cuesta salir porque se está enfrentando a algo nuevo. Y con esto que me dices, es un poco como que tú estabas acompañando a vivir a tu mamá. Totalmente. ¿Sabes? Me parece muy bonito. Y bueno, también eso me une a otro camino que acabas de nombrar, que es el de los viajes. Me estás diciendo que eres muy viajero y además también vives en una ciudad distinta a la tuya. ¿Cómo es tu relación también con ese tema? Bueno, yo tuve la fortuna de en algún momento conocer a un profesor que siempre me dijo que era importante en el lugar donde uno viviera vivir la vida como un turista o mirar todo con ojos de un turista. Y siento que siempre me he sentido aferrado a eso, a sentir la posibilidad de nunca dejar de maravillarme. Incluso ahorita que venía para acá por Chapinero, yo después de todo este viaje llegué ayer y decía, qué lindo, o sea, como es muy bonito no perder esa capacidad de maravillarse y sentirnos afortunados incluso a veces en los espacios que no parecen tan fáciles de sobrellevar, ¿cierto? Y yo creo que le debo mucho las ganas de viajar y esas ganas de recorrer a mi padre, que siempre fue un viajero, un conquistador de caminos, y él era comerciante y desde muy chiquito le tocó viajar por su vida dura que tuvo también. Él tenía desde los 7 años, viajaba a Colombia a comprar medias para luego venderlas en Quito, porque nació en una familia muy compleja, su madre con temas de alcoholismo, mi padre para poder comer desde chiquito estaba en eso, entonces viajaba. Y cuando yo lo conocí, hacía lo mismo en Cali, recorría los pueblos y yo me montaba ahí, mis primeras fotos son en la camioneta con él, viajando por el Cauca, por el valle, vendiendo. Y ya después, como que todo eso que comencé a crecer me dieron las ganas de recorrer, y a pesar de que a veces la vida es muy divertido porque a veces no tenía los medios, la vida maravillosa, y bueno, yo creo en Dios y siempre respeto la manera como cada uno crea, pero soy muy creyente de Dios, y en ese amor de Dios me ponía, a pesar de que pudiera estar pasando las cosas más complejas de la vida, de alguna u otra manera me salió una oportunidad de viajar, y a veces me embarcaba en un viaje a una ciudad, a Cartagena, donde fuera, o por el continente, y salía con 50,000 pesos en el bolsillo y se daba todo para que... Y yo subía fotos como si fuera, quién sabe qué, o sea, no sé, la superestrella, pero en realidad yo iba con mis 50,000 y me pasaban cosas maravillosas. Y siempre siento que
que viajar te da esa oportunidad de ver el mundo, de compartir con las personas, de conectarte con nuevas culturas, de aprender, de ver la vida de otras maneras diferentes y además de sentirte afortunado. Yo siempre me he sentido, es muy divertido porque cuando comencé a viajar yo me di cuenta que tengo un arraigo impresionante por mi Cali maravillosa. Uh-huh. Pero a mí me pasa algo, es que cuando viajo me siento de todas partes y me encanta sentirme así, me encanta a veces sentirme que soy de todos lados, que soy un latinoamericano, que soy un hijo de un ecuatoriano. Entonces cuando me siento a hablar con ecuatoriano me siento el más ecuatoriano, pero ahorita que mi madre está en Chile me siento un chileno y amo Chile, y Argentina que me ha abierto las puertas. Tuve muchas oportunidades de viajar a Perú, entonces en algunos momentos recorría muchísimo Perú, lo recorrí por tierra y me sentía otro peruano, y es muy divertido porque en el fondo en mi ser me considero eso, una mezcla de todas las, y más que de todo lo que he visto, de todo el amor que he recibido en cada lugar al que he ido, de todos los corazones de cada persona que me ha regalado su cultura, que me ha dado algo de comer, que me ha permitido tomar algo y me ha permitido bailar con él, con ella. Entonces siento que eso es lo más bonito de viajar, ¿sabes? Poder conectar. Totalmente. Y cómo en medio de toda esa familia compleja que me describes, llega el baile a tu vida. Te voy a contar de dónde nace el baile en realidad. Resulta que en ese proceso muy pequeño, muy chiquitito de mi madre en la separación con mi padre, cuando estábamos en Cali, pues fue una separación un poco compleja por todas esas situaciones de vida natural latinoamericana. Tú sabes, a veces mi padre también con todo lo que tuvo que crecer, no lo juzgo hoy en día, pero sí vivimos cosas muy complejas, y mi madre tuvo que aguantarse por de muchas cosas. Uh-huh. Cuando ellos se logran separar, nunca voy a olvidar que mi madre nos había tenido que dejar fuera de casa unos días, que es algo muy difícil para una madre, y el día que nos fue a recoger ella dijo algo que nunca se me olvidó y nos dijo, abrazó a mi hermana, nos abrazó y nos dijo, de ahora en adelante vamos a bailar juntos toda la vida. Antes de seguir con este capítulo, te pido que te detengas un minuto y le des clic a seguir o suscribirte a esta plataforma en donde sea que lo estés viendo, sea en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, TikTok o Instagram. Y también te invito a darle like, comentar o compartir con tu gente para que más personas se enteren de que esto está sucediendo. Pero si quieres apoyar todavía más este proyecto, te pido que te metas en alsonquenostoquen.com y compres un suéter que puedas personalizar con colores y frases, una hoja de calcomanías, una etiqueta para identificar tu maleta de viajes o un vaso térmico, y así puedas llevar el baile a donde quiera que estés. Y si eres de esas personas multitalentosas que tiene una gran idea, que sabe que va a marcar un antes y un después en su carrera artística, pero que no sabe cómo empezar, pues te puedes postular a mi programa de acompañamiento estratégico para acompañarte a lanzar y monetizar esa gran idea, ese gran proyecto que tienes. También puedes descargar mi clase grabada para narrar con propósito. Es una clase de storytelling a través del lugar de enunciación que te va a encantar, o también puedes separar tu cupo en mis sesiones 1 a 1 de impulso estratégico para que hallemos juntos en una sesión de 1 hora una ruta para tu proyecto creativo. Si esto no es suficiente, también puedes acceder a mi campaña de recompensas para que, a cambio de que yo pueda seguir con mi carrera como bailarina en competencias de bachata, tú puedas adquirir distintos audios para la estrategia de tu proyecto, un adelanto de mi guía para viajar bailando y también cartas de agradecimiento exclusivo. Y lo hizo literal. Todos los domingos ella nos ponía en la sala, sin importar qué hubiera, qué existiera, si venía alguien a comer, lo que fuera, o lo que tuviéramos, nos enseñaba a bailar, y ella nos enseñaba a bailar, y para ella el baile, para nosotros el baile, y para ella fue esa oportunidad de, por decirlo así, esa terapia de vamos a bailar aún en medio de la tormenta. Y yo crecí con ese baile, pero aunque no lo creas, siempre estuve también muy metido en el deporte, jugué fútbol, y mi proyecto en algún momento era ser jugador de fútbol, y llegué aquí con ese sueño. Jugué en primera C, muchas cosas, pero el baile siempre estaba ahí. En el colegio era el que me mandaban a representar, bailaba, iba en Cali a bailar, hacía muchas cosas y aprendí a bailar, pero como que nunca pensé que fuera mi proyecto, que siempre bailé. En todo lo que hubiera baile yo estaba metido. Pero resulta que tú sabes la realidad también del fútbol y de todas esas cosas, que es muy complejo, pero en algún momento fue como, bueno, el fútbol no va. Tuve unos exámenes, digamos, de estado muy buenos, entonces me abrieron muchas oportunidades y siempre fui también un chico muy aplicado en el estudio. Entonces me abrieron muchas oportunidades y dije, voy a estudiar, y entré a estudiar ingeniería química, ¿cierto? Y es una locura, dos mundos totalmente diferentes. Siempre como por ese afán de querer saber por qué pasan las cosas, a mí me encanta la ciencia también. Y resulta que dentro de ese proceso, cuando entré a la universidad, mi madre tuvo también esa enfermedad, pero en la universidad me pasa algo muy divertido, y es que conozco a mi compañero de universidad, era un amigo, era un chico de Buenaventura, o sea, un paisano, entonces compartíamos toda la cultura juntos, y habían clases de salsa en la universidad,
y nadie iba y solo íbamos los dos y bailábamos de chico, de chica y ese, por decirlo así, primer maestro que me comenzó a volver a enamorar de la salsa era un profe de la vieja guardia que se llama Alfredo y que aprendió mucho con el papá de la maestra Catherine Estrada, con el maestro Edgar Estrada, sí. Y él comenzó a enamorarme y íbamos solo los dos y bailábamos los dos y ahí comencé a enamorarme otra vez de ese baile. Y mi madre cayó en este proceso de enfermedad y la vida nos cambió del cielo a la tierra. O sea, fue una época muy dura porque yo también tomé la decisión de apoyarla, de acompañarla, de cuidarla. A veces no teníamos días ni siquiera que comer y también comenzó a verse eso de que por todo eso yo comencé a abandonar también mi universidad por cuidarla, pero siempre valía la pena, a pesar de que no saber qué iba a pasar, de que todo el mundo te daba la espalda. Lo más importante era decir: espero poder ver a mi madre un día más con vida. Y en todo ese proceso de que te juzgan, de que no sabes para dónde vas, de que como en ese camino del héroe caes al fondo y la universidad te dice no, esto no es lo tuyo, y a pesar de que yo amaba lo mío, tuve un día la oportunidad de aferrarme al baile. Entonces la gente me decía: y ahora está bailando, va a ser ingeniero químico y va a ser el mejor ingeniero químico del mundo, y era su sueño. Y ahora quiere bailar no sirve para nada, los ingenieros no bailan, los hombres no bailan, la madre se está casi muriendo, los hermanos no tienen que comer. Y sabes que yo volví a recordar cuando mi mamá nos dijo: vamos a bailar toda la vida, y lo que significa bailar en medio de la tormenta. Y mira que comencé a darme cuenta que el baile me daba esa luz, como ese ikigai, como dicen los japoneses, esa razón de vivir. Y aún en medio de todo ese baile comenzó a darme y abrirme las puertas y a darme esa luz para comenzar a ver que todo comenzara a cambiar. Y ese baile, me acuerdo que yo llegaba al hospital y yo había aprendido unos pasos y practicaba y entrenaba en el hospital, y las enfermeras llegaban y decían: ay, ese es el chico que baila, y yo ponía a bailar a las enfermeras y comencé a darme cuenta que ese baile comenzó a convertirse en la motivación de mi madre para volverse a parar en el trabajo. Entonces yo daba clases a extranjeros y andaba en bicicleta por toda la ciudad, y aún sin tener que comer lo que fuera yo llegaba y con eso trabajaba y decía: bueno, con esto puedo pagar mi universidad. Y eso terminó siendo ese motor de vida. El baile se comenzó a convertir en ese motor que me permitió ser ingeniero químico, ver a mi madre bien, con esa motivación de volverse a parar de la cama y querer bailar conmigo y con nosotros, con sus hijos, como la canción de Rubén Blades. Siempre esa canción mi madre un día me la regaló, la de Amor y Control, y es una de mis canciones favoritas. Y también darme esa oportunidad de ver, incluso creer que a través del baile yo podía desarrollar mi camino de vida y los sueños de mi vida. Wow, qué linda historia. ¿Y hoy en día tú ejerces la ingeniería? Sí, mira que es una pregunta muy, muy divertida, porque durante toda mi vida siempre me veían como ingeniero Carlos por aquí y bailarín Daniel por aquí. ¿Cómo es eso? Y todo el mundo me veía de esa manera. Es como, yo trabajaba como ingeniero, entonces era el ingeniero Carlos, y me decía: ingeniero Carlos. ¿Pero por qué Carlos? ¿Tú te llamas Porque Carlos? yo me llamo Carlos Daniel. Y no sabía que claro, eso. en Colombia les encanta llamarse por el segundo nombre. Es cierto, pasa mucho. Y además porque Dani siempre ha sido como mi nombre muy amoroso, familiar. Okay. Y Carlos es un nombre que no uso tanto, pero me gusta mucho, me llamo Carlos por un tío, que es un tío que baila un montón y lo amo mucho también, que siempre tiene ese sabor en la sangre, como toda familia latinoamericana. Mi familia es muy de baile, de alegría, es una mezcla también de migrantes. Mis abuelos son de la costa norte, okay. O sea, es una locura. Entonces, en toda esa mezcla, así es mi vida también. Siempre la relacioné mucho con cómo soy yo. Entonces, por aquí estaba el ingeniero Carlos, que soy yo, y ingeniero Carlos por aquí, pero por aquí el bailarín Daniel. Y yo siempre en mi vida soñé o pensé o me imaginaba en no ser esos dos, porque había una dualidad en mi vida. ¿Será que soy bien por aquí o no? Sino ser uno, Carlos Daniel, un ingeniero que ama vivir, un ingeniero del baile, un ingeniero de la vida, un bailarín de la vida, un soñador. Siempre lo vi de esa manera, de soñar. Entonces, la vida me comenzó a llevar por muchos caminos. Antes de pandemia, cuando me gradué, yo dije: ya tengo mi vida. Yo hicimos una tesis maravillosa con una compañera que en algún momento pensaba que ese iba a ser el camino de mi vida, laureada en temas nucleares, y yo dije: eso va a ser. No se dio, y yo dije: Dios mío. Pero al mismo tiempo yo todo eso me lo pagué bailando. O sea, alguien me preguntaba: ¿qué es más importante para ti, tu ingeniería o tu baile? Y yo nunca le voy a poder decir, porque la gente dice: no, es que eres profesional en ingeniería química, eso es más importante que bailar. Y sería lo más desagradecido de mi vida, porque bailar a mí me permitió ser ingeniero, me ha permitido hacer todo lo que soñé. Entonces, el baile es el motor de mi vida también, es incluso el que me permite construir todo esto que tengo a este lado. Entonces, para mí, todo eso que tengo es lo que me permite construir mi vida. Y si alguien me pregunta cuál es el pilar, el baile es el pilar de mi vida. Entonces,
comencé a trabajar como ingeniero y en algunos momentos, imagínate, yo conseguí, como pasó pandemia, todos mis trabajos en ese momento eran de baile, en plena pandemia. Y Ana, que la conocí bailando, que hoy en día es mi esposa y es quien también ha sido la luz de mi vida, en algún día me dijo, amor, me acuerdo que conocí un trabajo de ingeniero, conseguí un trabajo de ingeniero, era jefe, pero yo me ganaba como $200 como ingeniero jefe. Yo me tenía que, imagínate, era el jefe en planta y me tenía que ir en bicicleta al trabajo porque si yo me iba en bus no me alcanzaba para pagar al menos la casa donde vivir. Claro, o sea, claro. te lo juro, era absurdo. Y entonces yo me iba en bicicleta a trabajar y solo por el hecho de hacer esa hoja de vida, todo. Y un día Ana me dijo, amor, te va mejor bailando, literal, me dijo, te va mejor haciendo clases personalizadas, cree en ti, yo creo en ti, yo te voy a apoyar mientras todo se va dando. Y yo me acuerdo, o sea, yo siempre soy una persona como tratar de ser muy leal a mis cosas y para mí decir no, renunciar es algo muy duro, me ha costado mucho ese proceso del decir no porque me apego, creo vínculos fuertes. Entonces me acuerdo que renuncié y comencé a vivir como consultor en temas de consultoría de procesos, hice muchos contactos, pero todo el motor se comenzó a volver otra vez bailar. Entonces daba clases de bailador, de baile, salsa caleña. Y además de eso, durante todo ese proceso antes de pandemia, todo ese proceso de universidad, yo comencé a volver a mis raíces, a Cali, a formarme con mis maestros, con mis amigos. Siempre fui muy afortunado de generar vínculos con bailarines y bailarinas y bailadores maravillosos que son maestros de maestros y tuve la oportunidad de que fueran mis hermanos. Entonces en pandemia incluso me acuerdo que entrenaba con Diago Virtual, entrenaba con Ginesa, con muchos maestros de Cali, viajaba, me quedaba en casa de muchos y comencé a formarme en lo que a mí me amaba o me llenaba, que era mi estilo caleño. Y durante todo ese proceso y cuando renuncié al trabajo, me salió la oportunidad, mientras me formaba también como bailarín de salsa caleña y viajaba y me quedaba una semana, iba a Tropical con el maestro Yogi, que es mi casa en mi escuela, y bailé en salsa pura con Carlos, que ellos me recibían en su casa. En pandemia me acuerdo que ayudé a varias escuelas a hacer los temas de bioseguridad para que ellos pudieran abrir sus escuelas, y lo cambiaba por clases virtuales, entonces seguía entrenando todos los días, formándome, aprendiendo. Y en ese proceso volví a mi baile y llegó un momento donde me salió una beca, me gané una beca de una maestría. Y yo dije, bueno, en ingeniería. Pero resulta que yo dije, no la quiero hacer en ingeniería química porque sería irme más por este camino, ¿cierto? Y amo mi ingeniería química, viví en los laboratorios, viví las plantas, pero yo siempre pensé que mi relación estaba más con las personas también por el baile. Y se me dio la oportunidad de hacer mi maestría en gerencia de calidad. Vi ese, dije, por ahí va un poco más la cosa, es ingeniería, es industrial, pero tú sabes que todo el tema de gerencia de calidad te abre más puertas en toda esa parte de, incluso temas de marketing, temas de desarrollo personal, temas de humanidades. Y justo en una materia tuve la oportunidad de encontrarme con una maestra de coaching. Me certifiqué como coach, retomo, y dije, por aquí va la cosa, quiero usar el baile para llevarlo a términos de la industria, de la ingeniería, y comenzar a tocar las industrias, las personas, desde el liderazgo, desde el coaching. Pero sí te graduaste de la maestría. Entonces, ahorita estoy en mi proceso de maestría, ¿cierto? Mi objetivo ya es, yo espero graduarme el próximo año. Estaba haciendo mi tesis, y justo en el proceso que yo estaba desarrollando mi tesis, yo dije, no, quiero hacer mi tesis con lo que estoy haciendo. Porque me salió una oportunidad de trabajo de llevar ese proyecto a una empresa muy grande de salud de este país, y llevé ese proyecto desde el propósito y usé el baile como lenguaje para trabajar con toda la primera línea de salud de este país, viajando por toda Colombia. Fueron casi los 32 departamentos. Conocí una persona muy linda que hoy es mi socia en la empresa que estoy construyendo, y fue algo muy especial porque ella creyó en mí y me abrió las puertas desde todo el país, y viajé por toda Colombia tocando la vida de las personas, usando el baile como herramienta de transformación organizacional y además construyendo herramientas que permitieron a la gente acceder a la salud, tener proyectos de salud propios o empatizados a la realidad latinoamericana o nacional. Pero cuéntanos bien de qué va ese proyecto, porque no lo entiendo mucho. No lo entiendo mucho, perfecto. ¿Qué haces? ¿Qué hago en ese proyecto? ¿Qué hacemos? ¿Cuál fue el foco de todo? La primera es la humanización. La humanización y el darnos cuenta de que como seres humanos tenemos que conectar con el otro de esa misma manera. Muchas veces no somos o vivimos, por más de todo lo que nos haya pasado, incluso construimos burbujas y no nos damos cuenta de que en nuestro mismo país, que en nuestro mismo oficina, en nuestro mismo trabajo, en nuestra misma empresa, tenemos personas con realidades de vida tremendas, con realidades de vida totalmente diferentes a nosotros, que a veces incluso tienen que tomar hasta lancha para llegar, y lo digo porque así pasa en nuestro país. Hay gente que para llegar a trabajar tiene que tomar lancha, burro, bus, caminar, no comer.
De acuerdo. O incluso para llegar a ser atendidas por nosotros, tienen que dejar todo, llegar a veces con su familia y no saber dónde van a dormir para ser atendidas, ¿cierto? Y entonces lo que busca siempre toda esta humanización desde el corazón es comenzar a generar comenzar a generar proyectos desde el liderazgo, desde la vida de cualquier sector en el que estés, en este caso un proyecto desde la salud, ¿cierto? Pero comenzar a generar esa construcción desde la estrategia, pero centrada en las personas, en el propósito, en que somos seres humanos, y desde esa manera generar estrategias que permitan que todos tus proyectos dentro de tu trabajo estén alineados a cumplirle a las personas, a que estén más cerca de todos, a entender al otro, porque cuando yo no empatizo, ¿qué pasa? Imagínate que, por ejemplo, yo tengo que construir un centro de llamadas para las personas en el Cauca, una comunidad indígena, pero ellos casi no hablan español. Entonces yo tengo la idea más maravillosa, construyo mi centro de llamadas, pero cuando lo construí, ¿cierto? Nunca pensé que ellos no hablaban español. Entonces, al final de cuentas, lo que hice no sirvió para nada, porque no empaticé, no fui, me senté con ellos, descubrí que necesitaban y centré la estrategia de mi proyecto en lo que los demás necesitan. Entonces, cuando yo conozco al otro, conozco la realidad, conozco lo que necesita, yo también puedo centrar toda mi estrategia en humanizar, en el propósito, y cuando yo trabajo desde el propósito, todo lo que hago tiene un impacto mayor. ¿Y cómo unes el baile ahí? En este caso el baile es inherente a nosotros como latinoamericanos, y cuando bailamos conectamos con el otro aún así sin saber lo que estamos haciendo, lo tenemos ahí. Entonces yo uso muchos conceptos que el baile me permitió traer, ¿cierto? Y esos conceptos los pongo en mis charlas, en mis formaciones, en mis entrenamientos, a todos los niveles, desde personas de primeras líneas, personas que tienen que atender o atender en secretaría, o personas de servicios generales, hasta líderes, gerentes, presidentes de muchas organizaciones, gente de la academia, porque incluso hoy en día estoy en un proyecto también en la Universidad de los Andes muy bonito, y que ahorita te lo cuento. Y entonces uso el baile como ese lenguaje. Entonces todo lo que sea concepto, yo lo llevo al baile y uso el baile. Entonces en realidad las personas creen que vamos a bailar cuando voy a hacer todo mi trabajo, mi proyecto, pero lo que estamos haciendo es conectar con el corazón y desarrollar todas esas herramientas que necesitamos para transformar nuestra vida, la de los demás, con todo lo que eso conlleva, nuestros proyectos, nuestras organizaciones y nuestras relaciones con todas. Qué lindo. ¿Y ese momento, en qué momento está esa empresa que estás armando? Te lo cuento. Bueno, ya hicimos el lanzamiento hace poco. La empresa se llama Kausai, ¿cierto? Okay. Que es una palabra que viene del quechua, que también habla de la vida, ¿cierto? O la vida y esa razón un poco de vivir, o el trasfondo de tu vida y lo que haces para vivir y para transformar a los demás, ¿cierto? Y su símbolo es un fuego, porque siempre he pensado que es muy lindo poder encender la llama en los demás, ¿cierto? Hoy en día ya hicimos el lanzamiento y estamos ya en toda la construcción, después de todo ese lanzamiento que fue maravilloso con muchas personas. Te prometo que te voy a invitar al próximo lanzamiento. Dale. Te lo debo, al próximo evento que tengamos, y ya estamos en cierres con varias empresas, tanto de salud como empresas tanto pequeñas y grandes, con las que estamos gestionando todo ese trabajo. El trabajo se hace en 3 niveles, o lo que hacemos en la empresa es trabajar la primera parte, que es motivación, entonces podemos trabajar temas de motivación. La segunda parte ya es un diagnóstico y una alineación de diagnóstico con todos los grupos de líderes. Tenemos algunas herramientas que miden temas de felicidad, usamos temas del baile, del coaching, de muchos aspectos. Y el tercero, que es el último nivel, que ya es cuando las empresas dicen, lo necesitamos trabajar contigo y con ustedes, hacemos temas de consultoría y acompañamiento de las empresas para centrar la estrategia en el propósito y unir ese propósito con las manos, con el hacer y con la estrategia. Entonces es diseñar todo un trabajo de estrategia de la organización, ya no centrado en necesitamos producir más, necesitamos, perdón lo que voy a decir, como necesitamos, la eficiencia a veces se centra más en explotación más que en aprovechar en verdad los conocimientos, ¿cierto? Sino es más centrado en las personas, o a veces el dinero por el dinero, y no nos damos cuenta que el motor de verdad de todo lo que hacemos está en las personas. Y cuando las personas saben y se conectan con lo que hacen y saben el para qué están haciendo lo que hacen, como cuando bailas, ¿para qué bailas? ¿Por qué bailas? ¿Cuál es el propósito de tu baile? Tienes la capacidad de impactar a los demás. Y entonces, si yo centro eso en la organización, el dinero viene, las alianzas con otras empresas vienen, todo lo que tú puedas hacer va a tener un mayor impacto. Y además de esto, me estabas contando que acabas de llegar de una gira por Chile, Uruguay y Argentina.
pero como bailarín. Como bailarín. Entonces, ¿cómo logras que se pueda hacer el espacio también para ser un bailarín profesional? Porque cuando uno baila y hace otras cosas, pues tú sabes lo demandante que es el baile y lo mucho que hay que entrenar, y uno deja de entrenar una semana y ya el cuerpo no se mueve igual. Entonces, ¿cómo logras hacer ese equilibrio ahí? Bueno, primero es pensar que el baile, además de compartirlo, para mí tiene un propósito fundamental en mi vida, y es que es mi razón de vivir, de moverme. Entonces, siento que todo igual se ha ido dando por el corazón, por las ganas de soñar, porque desde el principio yo comencé a trabajar desde el corazón, con mucho respeto, a formarme, a entrenar. Aquí en Bogotá me formé después con una escuela maravillosa que es Latin Fusion, y ahí también comencé a aprender un montón, y todos esos conceptos, todo ese aprendizaje maravilloso que me dieron mis maestros, lo comencé a llevar a todo mi propósito, a mi salsa, a creer, a entrenar, a mi salsa caleña, y también a pensar en querer construir desde mi salsa caleña una particularidad de podérselo llevar a muchas personas, porque en muchos lugares, a veces muchas personas todavía están enamoradas de la salsa caleña, pero le tienen miedo porque piensan que se trata, es difícil, de la velocidad, de la locura, y obviamente por el concepto en el que nació, al nacer en un momento donde no existía todo este desarrollo del baile que el maestro de Torres después construyó, el conteo, ¿cierto?, de los 8 tiempos, sino que cuando el baile llegó a Cali se bailaba desde el sentimiento, se escuchaba el golpe fuerte, ¿cierto?, de la campana, entonces se bailaba desde ahí, y después transformar lo que es lo que han hecho muchos maestros, y que yo desde mi aspecto también he podido llevarlo, comenzó a convertirse en ese sueño. Entonces al principio comenzó a convertirse en ese sueño de primero retarme y de hacer mi trabajo de solista. Entonces comencé a construir mis primeros solistas poco a poco al lado de maestros maravillosos, y entonces siento que me he sentido muy afortunado, porque hay muchas personas, muchos bailarines muy famosos de nuestro país que mucha gente admira un montón, han estado ahí conmigo, han sido mis hermanos. Entonces han crecido, los he visto crecer y convertirse en lo que son, y en ese proceso me han ayudado a creer también en mí, porque a veces da miedo que uno vea que van pasando las cosas, y como ese síndrome del impostor de uno verse como lo que falta y no verse lo que ha construido, daba mucho terror. Entonces comencé a construir ese solista, y yo siempre pensé, y la verdad te lo digo desde el fondo de mi corazón, yo sé que hay infinitos bailarines mejores que yo en su técnica, en todo lo que hacen, y eso lo tengo infinitamente claro, pero yo siempre, hay algo que yo sé que yo tengo muy claro cuando bailo, y es que yo bailo con todo mi corazón, y yo siempre cuando me paro a bailar digo, Dios, si hoy es la última vez que bailo, permíteme bailar como de verdad si fuera la última vez, y que toda la gente, no me importa si gano o no, que toda la gente que me va a bailar hoy sienta que hay un antes y un después de verme, que sea esa luz proyectándose en el baile, y para mí eso es ganar. Para mí eso es ganar, y en ese proceso de bailar con el alma, con el corazón, Dios me dio la oportunidad de comenzar a ganar y de abrir puertas y de ganar un campeonato mundial, y de que me dio la oportunidad de hacer un taller, de dar clases, y además de eso de comenzar a creer y conectarme con personas que me ayudaron a creer en mí, de muchos maestros, entre esos, por ejemplo, tú entrevistaste a Cami, y yo todavía me acuerdo de una conversación con Cami Salazar, que yo le decía, tengo miedo, y ella me dijo, cree porque tienes todo, cree porque tú eres un maestro y te mereces creértelo, y a veces uno le da miedo creer en eso. Y me acuerdo que desde ese día que hablando con ella, me acuerdo sentados como en un McDonald's, cree en ti. Ayer que la volví a llamar desde mi viaje, me dijo, estoy muy orgulloso de ti, y es muy lindo porque en ese mismo proceso van pasando muchas cosas, y al ganar, yo me comencé a dar cuenta de, Dios mío, mira todo lo que hay en las manos, pero también de la responsabilidad de lo que eso significa, porque yo también siempre he creído que cuando tú, al final de cuentas, ganar solo significa tú puedes ser el mejor de ese día, pero eso no te dice que eres el mejor de todos, si no eres, como dice el maestro Jeremy, el día que uno le toca pararse y ganar, ese día gana, ¿cierto? Pero al final un trofeo se llena de polvo, y en realidad eso no es lo que te hace es las ganas que tú tengas de aprender, de crecer, de seguir formándote, la responsabilidad que entiendas lo que es compartir, y para mí también el compartir un estilo tan importante, y ser, como muchos maestros ya me han dicho que para mí es un honor y lo recibo con todo el amor, como ser un embajador de nuestro estilo. Claro. Pero para ser un embajador de ese estilo caleño, tengo que aprender, formarme, seguir creciendo. Entonces también es importante y el uno darse ese valor y decir, si creyeron en mí es porque estoy preparado, pero entonces tengo que aprender más, trabajar más, prepararme más, entrenar más. Entonces es tan importante para mí que yo le pongo ese mismo valor a lo otro que estoy haciendo, y entreno de esa manera,
preparo mi tiempo de esa manera, me levanto, entreno y cuando a veces un día no puedo entrenar, me voy al parque a medianoche y al menos lo hago una vez, entreno, troto, me preparo, todos los días estoy haciendo videollamadas con mis maestros en Cali, viendo la coreografía, entrenando, formándome, cumpliendo sueños y trabajando al lado también de esas personas que en algún momento admiré, que vi en videos y que hoy en día Dios me ha permitido trabajar al lado de ellas y mano a mano. Entonces todos los días es un sueño cumplido y lo acepto como tal y entreno y aprendo y me preparo para tal, también para honrar a mis maestros y a la gente que también lleva ese camino tan grande. Acabas de nombrar varias cosas que quisiera desarrollar. La primera es que dentro de lo que dices de que has tenido la oportunidad de viajar, llevar tu talento, ser embajador, también es verdad que puede haber muchos maestros, pero bueno, también creo que hay oportunidades para todos. Es verdad. Y una de las cosas que creo por las cuales hay oportunidades para todos es porque también uno tiene que tener una estrategia, que era algo que nombrabas antes. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tú has tenido como bailarín para destacar en un género tan difícil? Y por lo menos que esta experiencia que me acabas de contar, que ya no es la primera vez que viajas al sur a llevar tu salsa, etcétera. Bueno, para mí, yo siento que lo primero es disfrutar y amar con todo el corazón, demostrar que hace parte de mi estilo de vida lo que yo estoy llevando, ¿cierto? Porque uno no puede enamorar al otro si uno de verdad no lo vive. Y para mí el estilo caleño del mundo, con el respeto de todas las personas que nos ven, el estilo caleño es el estilo más precioso del mundo y lo bailo y lo disfruto. Cali es Cali. Cali es Cali, Cali es Cali y no hay nada como Cali, como nuestro estilo y como nuestro visaje, nuestra sabrosura. Quiero que toda la gente se enamore de él, ¿cierto? Llevar nuestra cultura, aún con lo que eso conlleva, con todo lo que las imágenes que hay de Colombia en nuestro país, en otros países, la televisión, llevar esa cultura y enamorar a la gente de esa cultura y darse cuenta de que no es solo un baile o una forma de hacer los pasos, un paso por paso, sino hay un trasfondo cultural. Hay un trasfondo de muchas personas, de muchos sectores que han construido a lo largo de los años todo ese tejido cultural que es el baile en Cali y nuestra historia. Entonces, entender primero eso, adaptarlo, ¿cierto? Llevarlo en el corazón y comenzar a mostrarlo. Y cuando tú lo muestras, la gente dice, me gusta, pero yo no solo puedo mostrar algo, sino un contenido que hay detrás. Aprender, saber de lo que estás hablando, formar. Entonces yo siempre he sido un amante de todo lo que estoy haciendo, mostrárselo a mis referentes, a mis maestros, a todos. Y decirles, maestro, les escribo, ahorita John Jairo, Daniela, maestros, miren este taller, miren mi solista, y recibir ese feedback. Y luego cuando ya sabes que ya tienes una base, también comenzar a crear una forma diferente de cómo se la vas a llevar a los demás, ¿cierto? Un sello propio. Y yo siento que ese sello propio también se lo debo a Bogotá. Bogotá es una ciudad que siempre ha estudiado mucho, que siempre ha estudiado mucho más el estilo internacional, más que un poco el caleño, porque aquí se generó. Bueno, porque como tú en este país vas a hacer competencia con los caleños, totalmente, o sea, es muy complicado. Es muy complejo. Entonces, eso es totalmente cierto. En este país es muy difícil, aunque en Bogotá, gracias a Dios, ya he tenido la oportunidad de comenzar a convertirme un poco en un referente, ¿cierto? Y estoy incentivando mucho el estilo caleño porque en Bogotá gran parte de lo que se baila no es tanto estilo caleño, sino varios maestros, hace mucho tiempo, hace poco el maestro Alex sacó un video y Freddy también, donde ellos contaban un poco la historia de cómo llegó el estilo caleño acá. Ellos fueron, estudiaron, lo trajeron, pero le pusieron y le imprimieron su estilo propio, que hoy en día yo siento que es más el estilo colombiano, claro. una variación de lo que se conoce como el estilo colombiano, sí. Pero el estilo caleño es totalmente, o bueno, no totalmente, pero es muy diferente al estilo colombiano. Es más de calle. Es más de calle, tiene su forma diferente de ejecutar, de hacer los pasos, todo. Entonces, yo siento que todo ese estudio que tiene Bogotá, que para mí ha sido maravilloso, del estilo internacional, de aprender a formarse, de traer mucha pedagogía también al baile, porque en Cali ha sido más también desde el sentir. Toda esa formación que yo tuve la oportunidad de recibir de mis maestros, yo siempre comencé a decir, bueno, ¿cómo imprimo todo eso en el estilo caleño? ¿Y cómo hago una forma mía de ir a enseñársela y a compartírsela a los demás a través de esa fortuna que me ha dado esta ciudad de generar mi manera de enseñar el estilo caleño? Y siento que ahí pude hacer ese clic entre lo que yo vivo, que es el amor, el contenido que comencé a aprender, ¿cierto? Y cómo yo quería transmitírselo a los demás, de qué manera. Entonces comencé a traer muchos conceptos del estilo internacional, ¿cierto? Con todo el respeto del estilo caleño, porque siempre mantengo mi raíz, pero a la hora de enseñarlo, por ejemplo, cuando voy al sur, para muchas personas muchos conceptos de nosotros son difíciles de entender. Entonces siempre trato de llevarlo desde la base, entonces desde los calentamientos, desde todo, comienzo a enamorar a la gente con muchos conceptos del estilo internacional que la gente estudia y entiende, y luego le digo, ahora esto se llama en nuestro estilo así, y lo hacemos de esta manera, y si tú
claro, ya entiendo esto, y así comienzas a enamorar a la gente. Y entonces me pasaba que en este viaje muchas personas me dijeron, es que yo una vez tuve un taller y me asusté tanto que odié ese estilo, nunca más quise volverlo a ver, o yo veía videos y no entendía nada, tenía miedo, creía que el estilo caleño era muy difícil, y te lo juro, a mí me hacían llorar porque la gente después de los talleres me escribía mensajes que los compartí por ahí que decían, me enamoré del estilo caleño, te prometo que cuando vuelvas voy a estar más estudiado. Algún día creí que el estilo caleño no era para mí, pero tu taller me enamoró. El estilo caleño es maravilloso. Gracias porque tu taller me cambió la vida. O sea, cuando tú escuchas eso, tú dices, voy por un buen camino, vale la pena lo que estoy haciendo. Y además de eso, la última parte que me faltaba era que yo no solo quería ser un gran profe, un gran maestro, o quiero ser, porque todavía me falta mucho para ser un gran maestro, y estoy en ese proceso, algún día espero ser ese maestro, también quería ser, y quiero ser, un gran ejecutor, porque no quería quedarme en solo enseñar y en hacer, sino que también quiero seguir trabajando por verme y estar a la altura de lo que quiero hacer, trabajar mi coreografía, mi concepto como bailarín, y a pesar de eso igual sabemos que no siempre un gran maestro es un gran ejecutor, o un gran ejecutor es un gran maestro, ¿cierto? De acuerdo. Un gran profe, pero yo siempre quería estar a esa altura, entonces para mí también era esa responsabilidad de querer trabajar cada vez más. Y este último solista también ha sido esa oportunidad de dar ese avance. Mi primer solista lo trabajé, creo que fue un maestro tuyo con el maestro Azúcar, que también lo agradezco y lo quiero muchísimo, y para mí son los referentes aquí en Bogotá de nuestro estilo. Sí, claro. Y él me ayudó mucho con ese trabajo, de que me permitió dar ese salto gigante. Y hoy ese nuevo trabajo que espero llevar ahorita al Mundial, que estrené, también es la prueba de ese salto, de entrenar para eso, de creer que lo puedo hacer, de prepararme de verme también y verme a mí mismo, decir, he crecido, estoy a esa altura, creo en lo que estoy haciendo, y más allá de ganar, me siento feliz con quien soy, y yo ya gané en la vida, todos los días gano cuando recibí ese mensaje tuyo de vamos a encontrarnos, para mí eso ya es un sueño cumplido estar aquí, así que te lo agradezco, en eso gané cuando tengo la oportunidad de bailar, de enseñar mi estilo, de conocer a las personas, de aprender de mis maestros y mis referentes, de llevar mi salsa, de tomar una clase, de viajar y que crean en mí para ir a dar un taller, de bailar, de competir ahí, siento que ya gané en la vida, así que eso es lo más lindo de todo. Este podcast es también para entrevistar a artistas multipotenciales, que creo que tú puedes ser un buen exponente de eso mezclando dos talentos que tienen o dos áreas de interés que se unen en distintos proyectos que haces y en toda tu vida. Quería preguntarte cuáles son las barreras que tú has notado que tenemos las personas multipotenciales a la hora de no poder escoger, no poder decidir por una sola cosa, sino querer ejercerlo todo. Creo que es algo muy divertido, tienes toda la razón, Marce. Es muy complejo porque a veces el primero es decirte a ti mismo que si potencias una o te enfocas en un proyecto en una, no le estás fallando a lo otro. Porque a veces uno siempre dice, pero todo lo que me esforcé, pero uno no se da cuenta que todo el esfuerzo en la vida, sea lo que sea, si sea muy diferente a lo que estás haciendo, te va a sumar y te suma a lo que tú decidas hacer en tu vida. Lo que sea que quieras hacer, que lo hagas pensando en que te hace feliz, primero. Segundo, lo que decidas hacer, piensa en por qué y para qué lo haces, porque a veces uno hace por hacer, pero cuando uno entiende el propósito y el trasfondo de lo que decide hacer, tiene la capacidad de desarrollar una estrategia, que es lo que voy a tocar ahorita, para que lo que haga tenga un impacto y tenga un resultado, ¿cierto? Lo segundo, creer que incluso por más de que uno tenga cosas totalmente diferentes, si uno se organiza, y de verdad esa es la palabra secreta, organización, si uno se organiza y comienza a estructurar algo que le permita sacar lo mejor de aquí para desarrollar aquí, o sacar lo mejor de aquí para desarrollar aquí, es posible todo. Por más de que alguien te diga que no tiene nada que ver, es totalmente posible siempre y cuando te organices y comiences a estudiar, a desarrollar múltiples estrategias, a prepararte, ¿cierto? Porque eso es lo que a veces dicen, no todo, lo que a veces pasa, no todo llega a la mano, sino que uno se tiene que preparar para. Entonces, eso es el otro paso, prepararte para, ¿cierto? Decir, bueno, si yo quiero hacer esto, o si quiero impactar a las personas, o si quiero hacer, ¿qué necesito para? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué medios necesito? ¿Cierto? ¿Qué tengo que sacrificar? Porque eso es lo otro. Cuando uno quiere desarrollar algo, también tiene que sacrificar otras cosas, ¿cierto? Y a veces cuando uno tiene tantos gustos, es muy difícil decir qué sacrifico, ¿cierto? Porque si uno, al final, no se organiza, si en realidad no tiene un plan claro, no termina haciendo nada. Terminas como tocando aquí, soy bueno, medio bueno aquí, medio bueno acá, y al final no hago nada, ¿cierto? Entonces, al haber me he preparado, ¿qué necesito? Me comienzo a preparar, hago mi plan, me preparo y construyo una estrategia
y le doy un tiempo a esa estrategia para, con todos los medios que eso significa, para comenzar a haber desarrollado el proyecto de vida que yo quiera hacer, ¿cierto? Pero la estrategia para mí no es nada si esa estrategia no tiene un propósito claro de lo que tú quieres hacer, si no tiene un fin, una meta, si tú no dices, porque a veces dejamos en el aire y nos da miedo poner en el aire qué queremos hacer en realidad, y a veces, por ejemplo, en el baile, a veces a alguien le da miedo decir, quiero ser el mejor del mundo, da miedo, ¿cierto? Quiero ser un gran maestro, quiero que me llamen aún, da miedo porque uno dice, ¿será que no estoy preparado? ¿Cierto? Quiero tener mi empresa, da terror, pero uno lo tiene que poner en palabras, porque si tú no sabes lo que quieres, tú vas por cualquier lado caminando y la vida no es así, sino que es así. Y entonces, como la vida es así, somos expertos en hacer estrategias para otras cosas, pero no para nuestra propia vida. También hay que estar preparado para que si tú dices que quieres ser el campeón del mundo, tienes que estar consciente de que tienes que atravesar un proceso. Y ese proceso te pide y te exige muchísimas cosas que quizás en este momento no conoces, que tienes que atravesar. Bien. Y por ahí es que muchos se quedan en el camino de lograr esto o cualquier otro objetivo en la vida, creo yo. Tienes razón, mi Marci. Yo siento que lo más importante es eso que tú acabas de decir. Hay muchas cosas que nosotros no concibimos cuando tomamos una decisión. Pero si uno quiere en verdad, con todo su corazón, ser lo que quiere ser, uno tiene que estar dispuesto a que sea lo que sea que le pase, uno debe aprender a sortearlo, prepararse para, y aun cuando uno no está preparado, decir, lo voy a hacer. Porque eso pasa. ¿Sabes qué pasa mucho? Y cuando uno se da cuenta en todas estas facetas, que a veces no estamos dispuestos a renunciar formas pasadas de nosotros para estar a la altura de las nuevas cosas que vienen. Entonces quiero ser un campeón del mundo, ¿cierto? Pero para ser un campeón del mundo, tienes que comer, alimentarte como un campeón del mundo, levantarte como un campeón del mundo, dormir y creer que, entrenar creyendo que eres un campeón del mundo, tomar clases, prepararte, entrenar, sacrificar, invertir tu tiempo, tu dinero, cuando todos están, tú decides no estar, incluso vestirte como un campeón del mundo, algo tan sencillo, porque a veces aprender a comunicarte como un campeón del mundo. Entonces a veces decimos, queremos ser un campeón del mundo, pero desde mis redes o desde mi forma de hablar comunico, y perdón lo que voy a decir, y esto puede ser fuerte, pero como cualquiera, o como alguien que nunca ha aprendido nada, y eso suena fuerte, pero cuando tú decides dar pasos, tú tienes que estar a la altura de esos pasos y comunicarte como esos pasos, entender que el todo hace parte de lo que tú quieres ser. Y un campeón del mundo no se expresa de mala manera, un campeón del mundo se viste de una buena manera, un campeón del mundo se prepara, aprende, se comunica, aprende a comunicarse, aprende a decir las cosas, aprende a construir estrategias para, aprende a estudia para cualquier cosa, no solo enfocado al baile, sino a todo lo que significa ser un campeón del mundo. Entrena, come, va al gimnasio, se levanta más temprano que los otros, da de su tiempo incluso cuando preferiría estar haciendo otras cosas. Eso es lo que a veces siento que nos cuesta un poco, ¿cierto? Porque queremos ser, pero no estamos dispuestos a, o decimos, no, es que yo ya soy así, y no nos damos cuenta que cada paso conlleva una responsabilidad, y cuando yo decido avanzar en mi vida, cuando yo decido avanzar, también debo entender las responsabilidades que eso conlleva, ¿cierto? Cuando yo decido inspirar a los otros, debo entender que si yo quiero inspirar, desde todas las facetas de mi vida, debo ser consecuente con lo que significa inspirar. Si yo decido enseñar, debo ser consecuente con lo que significa enseñar. Yo no puedo creer que soy un profe aquí, enseñarle a los demás, pero aquí por debajo al otro, trato mal a, me comunico mal, ¿cierto? Hay maestros incluso que no permiten que tú aprendas o llegues al conocimiento que ese profe tiene, porque entonces serías un igual. Eso a veces es muy triste, porque en realidad es muy triste, porque, y hace poco entendí, alguien una vez me dijo, entonces eso no es un maestro. Y cuesta, a mí me cuesta porque yo siempre he sido muy agradecido con los maestros y con las personas que me enseñan, y los tengo a cada uno aquí en mi alma, pero uno también se da cuenta que un verdadero maestro no es solo el que te enseña un movimiento o el que te enseña algo pequeño. Un verdadero maestro es el que te enseña desde la integralidad a que eso que estás aprendiendo, cómo lo llevas a todas las áreas de tu vida, ¿cierto? El que te proyecta a decirte, mira, esto yo no me lo sé, pero por favor ve allá que allá te lo van a enseñar. Y cuando un maestro le da alas al otro y de verdad se da cuenta que no tiene todas las verdades de la vida, pero tiene las oportunidades de enseñarle a aprender, le cambia la vida a su alumno. De enseñarle a aprender, a buscar, a entender, a ir al otro lado sin miedo, porque esto no somos una competencia, somos en realidad un tejido, como tú lo dices, un tejido, ¿cierto? Y con ese tejido podemos hacer cosas más grandes. Tú lo dices, hay oportunidades para todos. Y cuando competimos, cerramos las oportunidades. Cuando generamos ese tejido y le damos alas al otro, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, incluso cuando tú te das cuenta que cuando un verdadero maestro le da alas al otro de aprender,
el alumno siempre esté. Claro. Cuando el maestro te dice, mira, yo no me sé esto, pero aquí está. Y a veces en este viaje me pasó, hubo maestros que me decían, Dani, estoy escuchando esta coreografía, Esmeralda, pero quiero que tú le des tu punto de vista. Y yo, qué responsabilidad, escuelas, eso me parecía, muchos maestros que yo admiro y veía literal en YouTube, que me abrían las puertas y me decían, Dani, creen lo que estás haciendo, ven para acá, te quiero tener en mi escuela, comparto contigo, estoy en tu taller. Y yo, Dios mío, o sea, tú te das cuenta que a veces nos llenamos más de egos y nos damos cuenta que eso nos cierra la oportunidad de impactar e inspirar al otro. Entonces, el verdadero maestro es el que le enseña a ser, el ser, el que le enseña a crecer, a construirse y a tener la capacidad de con ese ser abrirse puertas y hacer los sueños realidad. Creo que también hay que brindar luz desde la luz. O sea, hay gente que te enseña, pero no para que tú brilles, sino para que el profe brille o el maestro, ¿no? Y ahí es donde vemos mucha energía desequilibrada en el mundo del arte, porque no solo pasa en el baile. Entonces hay que, sí, tener como mucho ojo y saber cómo... creo que parte de la estrategia también es escoger bien. Es verdad. Una cosa que tú me estabas mencionando hace mucho rato, pero quería retomar, ya para ir cerrando, es que me dijiste que también tuviste que enfrentarte en algún punto a ese prejuicio de los hombres no bailan. Y es una inquietud que se me ha generado en varios episodios, pero no lo había comentado con nadie. Pero siempre creo que tengas la orientación sexual que tengas, vas a tener un prejuicio. Siempre. ¿Cómo lo has vivido tú o cómo crees que se vive eso dentro del baile? Pues mira que la verdad, yo siento que vivimos en una sociedad, principalmente en nuestro continente, que es muy machista, bastante machista, ¿cierto? En todo, incluso siempre prima el hombre y el hombre heterosexual dentro de ese machismo, ¿cierto? Para nosotros y desde el baile es esencial deconstruir y comenzar a generar oportunidades iguales y espacios seguros para todos, para sentirnos seguros con cómo somos y con quién somos, sin importar la orientación sexual que tengamos, ¿cierto? En algún momento pasó, y lo vi incluso siendo hombre heterosexual, ¿cierto? Que alguien te diga, los hombres no bailan, porque en nuestro continente a veces desde la cultura el baile solo se ha hecho como para, voy a chicar a la chica, levanto, entonces soy muy macho si bailo, sin importar si bailo bien o no, eso no importa, es algo que lo uso para, ¿cierto? Que sí, pero entonces cuando ya se trata de un tema artístico, no, ojo ahí, no, ¿cierto que no? Siento que hoy en día se han sobrepasado mucho esas barreras, se han generado espacios más seguros, pero nos falta mucho trabajo en todos los aspectos, en los talleres que se dan, en la forma como comunicamos, como mostramos, a veces incluso, o como nos referimos al otro, como generamos espacios seguros dentro de la misma competencia también, para que todos y todas nos sintamos respetados y respetadas por cómo nos sentimos con nosotros mismos, con la forma como queremos ver el mundo, ver al otro, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, querer y ser queridos. Entonces yo siento que lo más importante es, y si alguna persona está pasando por esto, es creen sí, no se deje sesgar por lo que en algún momento le digan de que eso no es para ella, eso no es para él, o que si eres tal o tal, no puedes hacer tal cosa, porque solo tú decides qué quieres y puedes hacer en la vida, solo tú eres quien decide hasta dónde quieres llegar, pero siempre con el respeto de lo que eso significa y con la responsabilidad que eso significa. Y cuando tú lo haces con valor, oye, te va a pasar en algún momento que alguna persona que te dijo los hombres no bailan, el baile no es para el género, va a estar compartiendo tu video y diciendo estoy orgulloso de ti. Y es divertido porque igual nunca lo hice para eso, pero sí lo hice con la convicción en mi corazón de que estaba persiguiendo mi sueño. Y cuando tú persigues tu sueño, nada es equivocado. Cuando tú decides amar, nada es equivocado, nada es erróneo. Lo importante es querer que construyamos espacios seguros para todas y que respetemos también a cómo decide hacer el otro. Y eso también es responsabilidad de todos los maestros, de todos los espacios del baile, de que los espacios cada vez sean más seguros y que la gente se pueda desarrollar en esos espacios con cómo decide hacer. ¿Qué te falta por lograr? Muchas cosas. Me falta seguir construyendo sueños. Hay un sueño en mi corazón que quiero hacer y es ser campeón del mundo en Cali, o sea, ya fui, pero quiero ser campeón del mundo en profesional, que para eso me estoy preparando, pero me preparo para eso, pero me preparo de una manera
para ser el campeón del mundo, pero con la convicción de que solo el ir a bailar ya es cumplir mi sueño. Solo pararme ahí con mis maestros, que ya tengo la oportunidad de hacerlo, pero pararme ahí es mi sueño. Quiero impactar a muchas más personas en nuestro país, en el continente y en el mundo, si es posible. Con mi trabajo quiero impactar a muchas empresas y construir humanización desde lo que hago. Y quiero llevar la salsa caleña por el mundo y enamorar a muchas personas en nuestro continente y en el mundo entero. Quiero darle la vuelta al mundo construyendo baile, salsa caleña con propósito, enamorando a las personas y también no solo enseñando pasos, sino enseñándoles, porque es algo que siempre digo cuando doy un taller, es el único requisito en una clase mía es que sean felices. Siempre digo eso cuando entran. No me importa si se aprende un paso o no, porque al final de cuentas, como todo en la vida, es la práctica y el camino lo que te va a llevar a lograr el paso. A veces estamos pensando en el final, en el sueño, pero es el camino, lo más importante es el camino es la meta en realidad. Entonces, mi sueño es ir a enamorarles a todos de que, por qué bailan, cuál es el propósito por el que bailan, sean felices, disfruten el camino, cambien el mensaje o su concepto del error, porque el único error en la vida es no intentar ese sueño que tenemos, el único fracaso en la vida es no intentarlo, de ahí para adelante es aprendizaje. Entonces mi sueño es darle la vuelta al mundo haciendo lo que amo, impactando la vida de los demás con baile y con amor. ¿Qué significa para ti bailar al son que nos toquen? Qué hermosa palabra para mí. Bailar al son que nos toquen es bailar en medio de la tormenta. Es estar preparado y que mi ritmo, mi salsa caleña, se mueva sin importar el ritmo que suene, que a pesar de que todo parezca oscuro, de que me digan que no es por ahí, de que las cosas se pongan difíciles, sigo bailando, sigo repicando de tal manera con todo el corazón que la luz se comienza a ver, que los sueños se hacen realidad, y creer que por más de que te digan que no, los sueños se hacen realidad. Por más de que uno a veces se diga que no, los sueños se hacen realidad. Repicar sin importar el ritmo, repicar sin importar el lugar, repicar y bailar mi salsa caleña, creyendo que si bailo lo suficientemente fuerte, mis sueños se van a hacer realidad. Qué bonito que estás inspirando personas con tu salsa caleña alrededor del mundo. Gracias, Dani. Gracias a ti porque te admiro, gracias por lo que haces, porque este espacio del son que nos toque es un ejemplo de tu vida y es hoy un día para mí un sueño, porque siempre te escucho, siempre te leo y lo que tú haces, tu vida es un reflejo, para mí es una inspiración porque me he identificado mucho en todo lo que escribes, en todo lo que dices y eres una inspiración para mí, te aprendo mucho y espero poderte seguir aprendiendo más, así que gracias por lo que haces, gracias por inspirar a las personas, por conectar a las personas, por llevar a las personas a hacer sus sueños, porque eres una hacedora de sueños también, haces magia y le permites a las personas construir estrategias para hacer los sueños realidad, pero en ese proyecto has hecho tu sueño realidad y para mí la verdad hoy es un sueño estar sentado al lado de ti porque te admiro, al lado tuyo porque te admiro, porque eres una campeona en tu baile y al son que nos toquen, al son que te tocó, has bailado y mira todo lo que impactas también, te admiro mucho y de verdad desde que te vi algún día dije, te lo juro, no estoy hablando carreta, ni paja. Dije, qué lindo sería poder compartir con Marcia en ese espacio y mira que la vida me permitió estar aquí y para mí tú eres una gigante y estoy seguro que lo que haces va a seguir impactando muchas más vidas. Gracias, en serio. Tú también, Dani, claro que sí, gracias por tu palabra. Qué lindo.